Listo, hola a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro nuevo webinar que vamos a hablar el día de hoy sobre la mediación como una vía profesional para el coach. Mi nombre es Alexis Villanueva, estoy muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo y junto a Marcela Parga del Instituto Mente Pensante vamos a estar hoy hablando sobre este tema tan interesante. Listo, muchísimas gracias a todos por dejarnos saber que ya pueden oírnos. Si pudieran también, por favor, comunicarnos, si pueden ver la pantalla también, sería muy importante para nosotros. También saber que pueden ver la presentación. Si pueden hacer algún comentario, por favor, en el chat, dejarnos saber que la pantalla se ve bien, estaría perfecto. Listo, muchísimas gracias. Entonces, en el panel de preguntas del chat estaremos manejando cualquier inquietud que tengan al respecto durante la sesión y en su momento Marcela estará dirigiéndose a sus preguntas. Entonces, sin más, los voy a dejar con Marcela Parga, que nos va a hablar de este tema tan interesante como es la mediación. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Muchas gracias, Alexis, por esta bienvenida, como siempre, tan estupenda. Yo me encuentro muy bien, espero que todos también os encontréis muy bien y bueno, interesados por este tema. O sea, que cuando quieras empezamos, Alexis. Listo, Ya empezamos, estupendo. Fenomenal. Bueno, pues bienvenidos, como os decía, a todos y a todas y buenos días a los que os acabáis de levantar, buenas tardes para los que estéis todavía casi a punto de comer y aquí en España ya es casi iniciando la noche, o sea que buenas noches también a todos. Como os comentaba, este es un tema para nosotros muy interesante porque tanto la mediación como el coaching han encontrado un empaque muy bueno, una manera de conjugarse. La verdad es que estupenda y así hemos diseñado el curso de mediador de conflictos laborales mediante coaching que queremos presentaros con esta webinar y que además estamos ya en la segunda edición con la ICC, con esta formación. Por lo tanto, esta webinar que en cierto modo, como el título bien dice, ¿no?, es para abrir un poco pues, ventanas a la vía profesional que tiene el coaching hoy en día dentro de las organizaciones y fuera de las organizaciones también, en el ámbito más familiar y más personal, pues además de proponerlo como una vía, también es una presentación de lo que significa la mediación y la importancia que tiene hoy en día mediar para que las partes que están en conflicto puedan alcanzar sus propias soluciones. Entonces, con esta doble intención es con la que preparamos esta webinar para que conozcáis la mediación y para que pueda ser una opción, una vía profesional para los que sois coaches y también para animar a aquellas personas que todavía no se han formado como coach, pues para que encuentren no solo una disciplina maravillosa para que podamos alcanzar nuestros mejores resultados y alcanzar nuestros objetivos, sino también como una disciplina maravillosa igualmente para saber gestionar nuestro propio estado emocional y saber también trascender ante un conflicto. No solo eso nos ayuda la disciplina del coaching y también la PNL, sino también la mediación. Y esta es una ventana, un escaparate para que podamos perfilar un poco cómo conjugan estas tres disciplinas y cómo lo podemos probar. O sea que, sin más preámbulos, voy a dar comienzo a la presentación para que lo podamos tener en cuenta. Bueno, comienzo, por tanto, fijaros esta imagen, ¿no?, que aparece, bueno, pues el número 3, aparecen 3 llaves y aparece también la palabra 3 claves. ¿Por qué comenzamos de esta manera esta presentación de la webinar? Porque desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, hemos detectado que en las organizaciones, en las empresas y también incluso en la vida personal, pero sobre todo en el ámbito de la empresa, aparecen generalmente 3 aspectos a los que el empresario y los trabajadores prestan mucha atención. Una de esas pautas es el clima laboral y el rendimiento dentro de la empresa. Otra clave, otro aspecto al que prestan mucha atención es el conflicto, ¿no? O sea, en estos momentos pues no estamos bien, nos encontramos a un momento de conflicto. Y otro de los aspectos, ¿no?, importantes a los que efectivamente tendemos muchas veces en las organizaciones, además de el clima, el rendimiento y el conflicto, es a gestionar nuestro estado, a cómo me encuentro, cómo estoy. Por lo tanto, dentro de este escenario que nos encontramos, hemos procurado que el empresario, que la persona a la que nos dirigimos dentro de la empresa pudiera tener cobertura, pudiera tener soluciones
para que tanto el clima como el máximo rendimiento, como el conflicto y como el bienestar pudieran estar del todo amparados, ¿no? Por así decirlo. Cuando un coach va a una organización, va a una empresa a ofrecer sus servicios, a veces el propio empresario no sabe muy bien cómo encajar el servicio del coaching dentro de sus necesidades. No sé si alguno de vosotros es coach y ha ofrecido sus servicios dentro de la empresa. Después, cuando acabe la webinar, si queréis, podemos compartir este comentario, ¿no?, que estoy haciendo. Pero a veces, como digo, es bastante preocupante para el coach saber cómo llegar, cómo ofrecer sus servicios profesionales al mundo empresarial. Pues porque a lo mejor la empresa sí alcanza unos objetivos y parece que ya tiene todo resuelto y no le presta tanta importancia a otros parámetros que suceden en la empresa, como puede ser el clima laboral que se respira o incluso los conflictos que se generan dentro de la empresa o incluso también cómo se sienten las personas trabajando dentro de la empresa. Son a lo mejor aspectos en los que no reparan tanto a pesar de que consiguen objetivos fantásticos. Por lo tanto, me voy a permitir que, poniendo este escenario, como os he dicho, pongamos ya como llave, como clave fundamental para poder disipar estas posibles dudas, estas tres herramientas que tenemos, que son las llaves y que nos van a poder abrir una puerta a saber cómo poder actuar en el ámbito de las organizaciones cuando ofrecemos nuestros servicios de coaching y, sobre todo, cuando no sabemos precisamente cómo poder encajar con el coaching dentro de las empresas. La primera llave, por tanto, que queremos ofreceros, ¿no?, y que daba un poco de sentido a esta webinar es esta. Las personas que trabajan en las organizaciones valoran un buen clima laboral y también valoran el poder alcanzar el máximo rendimiento dentro de su trabajo. Y cuando digo el máximo rendimiento, no solo me refiero a poder alcanzar los resultados y los objetivos que les son marcados por la compañía, sino cuando hablo de máximo rendimiento, hablo también de un estado de flow, de un estado de posibilidad. Perdonad un segundito porque tengo ahora un momentito, solamente que tengo que enchufar una cosa. Un segundo. Ya regresamos inmediatamente. Ya aparecí. Disculpad, es que se me estaba poniendo batería baja y no quería que se me acabase la presentación antes de que casi comenzásemos. Disculpad. Bueno, como os decía, la primera llave, por tanto, es esa necesidad que tienen las personas que trabajamos en las organizaciones de poder alcanzar un buen clima laboral y, además, un máximo rendimiento. Espero que estéis de acuerdo en que eso es oportuno y necesario dentro de las compañías, ¿no?, el poder hacer eso. ¿Qué se entiende por clima laboral? ¿O qué nos gusta a nosotros entender por clima laboral? Imaginad que acudís ahora mismo a una compañía donde efectivamente se alcancen unos buenos resultados, ¿no? Una compañía que consiga sus objetivos, pero que las personas que trabajan en ella pues no se sienten del todo cómodas. Se respira tensión. Podéis pensar en alguna empresa, en alguna compañía donde, a pesar de que las cosas van bastante bien en cuanto a resultados, hay tensión, hay malas palabras, malos gestos entre las personas que trabajan allí y que efectivamente ese clima no es bueno. ¿Podéis pensar en alguna de ellas? Estoy segura que sí. El clima, por tanto, es un aspecto en el que muchos empresarios deberían de reparar y no lo hacen. Y también muchos trabajadores, cuando acudimos a trabajar a nuestras compañías, tampoco reparamos del todo en qué clima es el que estoy proporcionando a mis compañeros, ¿no? ¿Soy yo la persona que tengo que decidir qué clima hay o es el entorno el que decide el clima que hay? Pensadlo. Desde nuestro punto de vista, todos contribuimos a mejorar o no el clima que hay dentro de una organización. Y el clima, como esta diapositiva refleja, es un terreno que hay que regar día a día, es decir, no por muy buenos resultados que alcance la compañía necesariamente van acompañados de un buen clima laboral. Y no por tener buena relación, a veces tampoco hay un buen clima laboral. Si no se alcanzan los resultados, por ejemplo, el clima puede verse muy afectado. Por lo tanto,
como digo, el clima es un aspecto fundamental que las organizaciones deben de tener en cuenta. Y el coaching es una disciplina que sin duda favorece a que el clima esté presente. Pero si una empresa consigue bien sus resultados, ¿va a acudir o va a llamar a un coach para que le ayude en torno al clima? Es probable que no. Y es probable que esa empresa tenga muchos conflictos que seguirá teniendo ocultos y que lo que hará será que el clima todavía empeore. Si una empresa solamente tiende a conseguir resultados y no se centra, no se enfoca también en un bienestar de su gente, en un bienestar del clima que pueda respirar la compañía, es muy probable que el conflicto siga latente, que los conflictos aparezcan. Y es muy poco probable que acudan a un coach para que ese clima pueda mejorar. Por lo tanto, un aspecto fundamental que creemos que el coach puede dirigirse dentro de las empresas cuando vaya a ofrecer sus servicios es ¿cómo estáis de clima en esta organización? ¿Qué tal van vuestros objetivos? ¿Qué tal van vuestros resultados? ¿Y cómo funcionan las relaciones dentro de la empresa? ¿Son importantes para vosotros el que las personas vengan cómodas a trabajar? Porque ¿cuáles pueden ser las consecuencias de que una empresa no tenga un buen clima? Fijaros, las consecuencias que nosotros hemos detectado en el ámbito empresarial cuando no hay un buen clima han sido y son el absentismo laboral, es decir, personas que no acuden al trabajo porque no se sienten bien trabajando, es decir, baja productividad también, por tanto, al no acudir muchas personas a trabajar, o cuando están trabajando pero al no sentirse cómodas, no sentirse bien, no rinden al 100%. También pueden producir ansiedad y depresión, es decir, ya incluso algunas enfermedades graves por el hecho de no tener un buen clima dentro de la organización. Y eso, sin duda, todo conduce a una grave pérdida económica, no solamente para la empresa, sino incluso para el propio trabajador si se encuentra de baja médica. Cuando hablo de absentismo laboral, en el primer punto, cuando me refiero a absentismo laboral, no solo me refiero a aquella persona que no acude al trabajo por no encontrar un buen clima dentro de la organización, sino que me refiero a aquella persona también que, aunque está trabajando, está totalmente ausente. No sé si en algún momento habéis encontrado en alguna empresa, en alguna organización, alguna persona que sí está delante de su puesto, sí está delante de su ordenador, de su computadora o de la máquina con la que tiene que trabajar, pero su mente está en otro lado y su cuerpo también está en otro lado porque no se siente bien, no se siente pleno trabajando. Porque incluso puede suceder que hasta ni salude a los compañeros con los que tiene al lado y hasta puede ser también que ni le dé los buenos días a la persona con la que está trabajando en el puesto de al lado. ¿Esa situación la puede solucionar un coach? Sin duda, un coach que además tenga conocimientos en mediación, es decir, en facilitar la comunicación interna dentro de la empresa, puede conseguir que efectivamente el clima laboral mejore. Y si el clima laboral mejora, por supuesto, todos estos parámetros, todas estas consecuencias no llegarán o se reducirán en gran medida. Pero claro, las empresas no solamente pueden valorar el clima laboral, sino que la mayor parte de ellas ponen el foco principalmente en el máximo rendimiento. No cabe duda que un coach se dirige directamente al empresario y a las compañías en general para procurarles el máximo rendimiento a los trabajadores y a los líderes de las empresas. Ese es uno de los principales argumentos que tenemos a la hora de ofrecer nuestros servicios como coaches. Podemos ayudarte a que consigas tu mejor versión, podemos ayudar a las personas de tu compañía a que alcancen el máximo rendimiento. Y es verdad, es así. Con el coaching sabemos que eso es posible. Cuando una empresa se enfoca, como digo, en el máximo rendimiento, pero no viene aparejado ese máximo rendimiento con el máximo bienestar, es muy probable que surjan los conflictos, muy probable. Una empresa que solamente se enfoca en el máximo rendimiento, sin apostar por el bienestar de las personas que trabajan en ella, como digo, puede llevar a que se generen continuos conflictos de malos entendidos o de falta de comunicación. Pero también tengo que decir que aquellas empresas que solamente se enfocan
en el clima laboral y que no atienden al máximo rendimiento en cuanto a la procura de resultados, también es probable que generen muchos conflictos, porque cuando el resultado no llega, la empresa puede llegar a desaparecer. Por lo tanto, en una organización, clima laboral y máximo rendimiento son dos parámetros necesarios a los que hay que atender. Y un coach es una persona preparada y entrenada para atender en las dos vías, no solo en la procura del máximo rendimiento, sino también en la procura de un buen clima laboral. Entonces, si efectivamente el coach ya es una persona preparada para todo eso, ¿por qué a veces los empresarios y los líderes no piensan en el coaching para ayudar precisamente al clima laboral? Es muy probable porque no se tiene seguramente enlazado que un coach puede ayudar en una situación de conflicto o en una situación de poca comunicación interna dentro de la empresa. Y es ahí donde queremos poner el foco en esta webinar. Como segundo punto de partida, como segundo punto clave de la webinar, nos gustaría centrarnos en que los mediadores pueden adquirir con la formación que os proponemos del mediador de conflictos laborales, los mediadores pueden adquirir unas habilidades y una estructura que les va a ayudar a mejorar en su labor. ¿Quiénes son los mediadores? Los mediadores son profesionales que han adquirido una serie de conocimientos, una serie de estructura sobre cómo mediar ante un conflicto y que pueden ayudar a las partes que están en conflicto a que se escuchen y se comuniquen de una forma diferente. Aquí en España, en el año 2012, salió una ley sobre mediación en la que cualquier titulado universitario, no necesariamente jurista, no necesariamente abogado, puede ser un mediador, siempre y cuando se forme en una serie de conocimientos teóricos y adquiera también una serie de habilidades prácticas, 35 horas prácticas que le van a ayudar precisamente a entrenar una serie de habilidades. Dentro de esas habilidades prácticas de entrenamiento está la escucha activa y está elaborar una serie de preguntas. Seguramente a todos los que sois coaches os suenan, ¿verdad?, estas habilidades. Porque, por suerte, el coach ya las tiene entrenadas. Una persona que efectivamente sabe hacer coaching, una persona que es coach, es una persona que, como digo, tiene ya muy entrenadas las habilidades que se enseñan en mediación. Sin embargo, los mediadores, a pesar de tener conocimientos sobre la estructura del proceso de mediación, no siempre tienen entrenadas estas habilidades porque se les presupone de serie. Es decir, se presupone que como ya sabemos escuchar, ¿verdad?, ya de entrada somos personas que tenemos orejas y se nos presupone la capacidad de la escucha, también sabemos preguntar, pues parece que ya podemos mediar por mucha estructura que sepamos. Y desde mi punto de vista, esta es una opinión personal, pero basada en la experiencia que tengo desde hace ya mucho tiempo en este tema, es que la mediación no se utiliza a pesar de ser muy necesaria. Es decir, yo me encuentro día a día, porque además de ser coach y de ser trainer de la ICC, pues también soy abogada de profesión y trabajo con el conflicto día a día dentro de las organizaciones y me encuentro con que muchas veces no hay problemas jurídicos dentro de las empresas. No hay realmente una discusión sobre un problema jurídico en el que dos partes no se entiendan, sino que lo que me encuentro es que en la mayoría de los casos los problemas que existen son problemas de comunicación, incluso problemas de orgullo. Las partes no se saben comunicar porque las partes que están en conflicto no se dan la oportunidad de escucharse, de comprenderse desde otra perspectiva, desde otra visión. Esa capacidad de facilitar esa comunicación para que las partes se comprendan y se escuchen de otro modo es una capacidad que puede tener el mediador, sobre todo si ha sido entrenado en una serie de habilidades que se entrenan en coaching. Por ese motivo no se utiliza tanto la mediación, porque los mediadores no están, desde mi punto de vista, altamente preparados para ayudar a las partes a que gestionen su propio estado emocional y a que también se comuniquen de una manera distinta. Por eso, esta formación que proponemos de mediación desde el coaching, no solo mediación, sino mediación utilizando herramientas como el coaching y la PNL, es indiscutiblemente necesaria para que la mediación pueda ser una alternativa a la trascendencia y solución de los conflictos dentro de las organizaciones.
¿Qué sucede generalmente cuando estamos en conflicto dentro de una empresa o incluso en el ámbito familiar o personal? Pues cuando estamos ante un conflicto y no somos capaces de gestionarlo de otro modo, acudimos generalmente a una tercera figura que nos ayude o que nos imponga una solución determinada. En las organizaciones, en las empresas, cuando dos partes no alcanzan una solución, acuden muchas veces a la vía judicial, acuden al juez, al juzgado, para que ponga una solución, para que la imponga. Si no llegan tan lejos y no acuden al juzgado, se van a quedar en una vía intermedia, que puede ser un árbitro. El árbitro también impone su solución, su criterio. E incluso, en el mejor de los casos, que no acudan ni a un árbitro ni a un juez, pueden acudir al líder, al jefe, al director de la compañía. Pensad en dos personas que no se llevan bien dentro de un equipo o incluso dos departamentos de una empresa, el departamento, por ejemplo, de marketing y el departamento de producción, ¿no?, que muchas veces están en conflicto y que acuden a una tercera vía que puede ser la dirección para que imponga su solución. Si esto sucede en el ámbito judicial, la solución viene impuesta y hay que acatarla. Es una sentencia y la hay que acatar. Si es el árbitro el que impone también la solución, pues tampoco no queda más alternativa que acatar efectivamente esa decisión y una de las partes pues tendrá su razón y la otra parte pues tendrá que acatarlo. Pero cuando la decisión impuesta viene por parte del líder, del director de la compañía, en ese caso el conflicto no solamente no se soluciona, sino que el conflicto se expande, se hace más grande. Porque poneros en esta situación de que, por ejemplo, yo trabajo en una compañía y mi compañero con el que trabajo día a día no me entiende y yo tampoco le entiendo. Y acudimos al líder, acudimos al director de la compañía para que imponga una solución. Y va a poner efectivamente su punto de vista, su criterio. Pero es probable que a uno de los dos, o bien a mí o a mi compañero, no nos dé la razón y se posicione por alguna de las partes. ¿Cómo va a quedar la parte por la cual no se ha posicionado ese líder o director de la compañía? Pues probablemente va a quedar con una sensación y con una interpretación de que el líder, el director, no le ha comprendido, no le ha entendido y además es que se ha posicionado en la otra postura. Ese líder es probable que ya no sea un líder para esa persona, que ya no sea el ejemplo inspirador al que pueda acudir. Por lo tanto, es muy probable que ya no solo siga el conflicto entre las dos partes, sino que además haya un nuevo conflicto en cómo estoy ahora interpretando la figura del líder que ya no valoro o que ya no sigo porque no se ha posicionado desde mi posición, desde mi punto de vista. Por lo tanto, las soluciones, cuando vienen impuestas, es muy probable que no ayuden a gestionar el conflicto, sino que lo que hagan es expandirlo. Y en el ámbito de las organizaciones nos encontramos con diferencias de opiniones día a día. Es normal que una persona y otra, si trabajan en equipo, no tengan por qué tener la misma visión. Pero si no somos capaces de escucharnos y si no somos capaces de comunicarnos para que las partes puedan alcanzar sus propias soluciones, lo que vamos a estar es generando ese clima tan tenso, ese clima que no va a llevarnos al máximo rendimiento y además que va a generar conflictos todos los días. Conflictos que no se van a solucionar, sino que se van a ir expandiendo. Por lo tanto, nuestra propuesta no es que acudamos a una solución externa donde se impongan las soluciones, sino que nuestra propuesta es acudir a una solución, puede ser externa, de un mediador externo, pero para que nos ayude a que sean las propias partes involucradas en el conflicto las que alcancen sus propias soluciones. Esa es la esencia de la mediación. La mediación es una disciplina en la que se ayuda a que las partes encuentren sus propias soluciones. No es una disciplina donde el mediador vaya a imponer su propio criterio. De hecho, el mediador es una persona totalmente neutral e imparcial, exactamente igual que el coach. El mediador y el coach, de hecho, tienen unas características muy similares con respecto al propio proceso,
¿Por qué? Porque no aportan ningún tipo de contenido. El contenido lo aportan las partes involucradas en el conflicto y son esas partes las únicas que pueden alcanzar sus propias soluciones, que pueden llegar a un objetivo común, que pueden llegar, por tanto, a resolver el conflicto, a resolver el problema ellas mismas. Pero ¿de qué forma? ¿De qué forma puede un mediador ayudar a que las partes que no se hablaban o que se hablaban de una manera muy delicada, muy tensa, ahora de repente, ¿no?, con un proceso de mediación, puedan alcanzar esa posible comunicación? Pues evidentemente el mediador, si no tiene entrenadas otra serie de habilidades, le va a costar mucho el que las partes puedan entender que ese proceso puede ayudarles. Imaginad 2 personas dentro de una compañía que no se llevan bien, que hay una comunicación muy poco fluida, que incluso tienen emociones encontradas cada vez que se ven. Es probable, ¿verdad?, que penséis en algunas personas ahora de vuestro entorno laboral que sea muy complicado el que se puedan llegar a entender. Si le ayudamos a cada uno con un proceso de coaching individual, puede que efectivamente le ayudemos a que cambie la perspectiva. Pero es probable que a lo mejor pues no quieran ese tipo de proceso porque piensen que ellos a nivel individual están bien, que es un problema del otro. Entonces, cuando les proponemos una mediación para que esas partes puedan alcanzar sus propios resultados y sobre todo cuando le proponemos al directivo de la compañía, al líder, el que mira, no te vas a tener que posicionar tú, va a ser un mediador externo el que le va a ayudar a las partes a que puedan alcanzar sus propias soluciones. El líder evidentemente le encanta ese tipo de cuestionamiento, de propuesta y dice, bueno, adelante, ¿cómo lo vas a hacer? Y el mediador, si, como digo, no está entrenado en otra serie de disciplinas, va a comenzar con una estructura, con un proceso que probablemente se quede cojo, probablemente que se quede pobre, porque antes del proceso de mediación hay que preparar a las partes para que puedan comunicarse. ¿Y cómo se prepara a las partes para que puedan comunicarse? Pues con muchas de las herramientas que dispone el coaching y la PNL. Por ejemplo, antes de que las partes se sienten juntas a hablar y a escuchar, deben de haber abierto su mente. Le debemos de haber ayudado a cambiar su perspectiva, a ampliar el foco. Herramientas que nos ayudan a eso, las personas que sabéis coaching y PNL, son herramientas como las posiciones perceptivas, son herramientas como también ayudar a las creencias limitantes a que nos ayuden precisamente a ampliar un poco el mapa. Son herramientas como la estrella neurológica, que seguramente le hayáis escuchado muchas veces a mi compañero Daniel Álvarez, y que tiene esa posición de colocarnos en distintas perspectivas. Tú le tienes que ayudar a la persona que está en conflicto con otra a que antes de sentarse a hablar con esa persona, tiene que escuchar de una manera distinta. Tiene que escuchar sin juicio, de una forma abierta. Tiene que también saber gestionar su estado emocional. No puede acudir a una mediación con una serie de emociones que no es capaz de gestionar, porque es probable que entonces la escucha esté viciada. Es probable que no esté escuchando a la otra persona, sino que esté escuchando su propio diálogo interno. A todo ese proceso que le precede a la mediación es un proceso donde el mediador a veces no está entrenado y el coach sí. El coach sabe cómo manejar su estado emocional y sabe cómo ayudar a la otra parte a manejarlo. El coach sabe escuchar y sabe ayudar a la persona que escuche de otro modo. Y el coach, por supuesto, sabe hacer preguntas poderosas para ayudarla a cambiar de perspectiva, ampliar el foco a las personas a las que después se van a sentar juntas para escucharse y hablar de una manera distinta. Ese es el tipo de mediación que no se está utilizando y ese es el tipo de mediación que necesitan las organizaciones. Y la mediación tradicional, por llamarla de alguna manera, carece de ese entrenamiento. Es por eso por lo que queremos y creemos firmemente en que la unión coaching y mediación pueden ayudar muchísimo a las organizaciones. Como digo, hay muchas características de la mediación de las cuales bebe el coaching y viceversa. Una de ellas es la voluntariedad, que es la más importante. Ninguna persona de ninguna compañía, ni tampoco en el ámbito familiar o personal, puede acudir a la mediación si no es libre y voluntariamente. Exactamente igual que a un proceso de coaching. Nadie hace coaching obligado
Y de la misma manera nadie puede acudir a un proceso de mediación obligado. Tiene que ser libre y voluntariamente. Cuando una persona quiere gestionar el conflicto, cuando una persona quiere llegar a un acuerdo con la otra persona o por lo menos intentarlo de otro modo, ese proceso voluntario es muy probable que termine con éxito. Pero cuando a una persona se le impone un proceso como el coaching o como la mediación, no va a servir de nada porque no va a sacar lo mejor que tiene esa persona y es probable que tampoco sirva ni siquiera para él mismo. Por lo tanto, la voluntariedad es la primera característica que tiene que tener el proceso de mediación y, por tanto, también el proceso de mediación desde el coaching. La segunda característica es la confidencialidad y mucho más en el ámbito empresarial, como sabéis. Hay muchas organizaciones que son recelosas de la información que se maneja y las personas que están involucradas en un conflicto todavía son más recelosas de lo que pueda trascender al resto de compañeros o al resto de la organización. Por lo tanto, todo lo que se hable dentro del proceso de mediación es absolutamente confidencial. El mediador solo va a ayudar a las partes a que se comprendan de otro modo, pero en ningún caso va a utilizar ese contenido y esa información para ningún otro fin. Otra de las características fundamentales de este proceso de mediación desde el coaching es la neutralidad. ¿Qué quiere decir con la neutralidad? Pues que el mediador coach o el mediador no puede aportar ningún tipo de contenido. En eso los coaches lo sabemos bien. Cuando estamos haciendo una sesión de coaching, evidentemente el coach no va a decir su opinión ni le va a dar un consejo al cliente, al coaching. Pues el mediador y el mediador coach tampoco le van a decir su opinión o lo que podrían hacer o dejar de hacer ante ese conflicto. Son únicamente las partes las que van a decidir qué contenido van a utilizar en el proceso de mediación, qué es lo que quieren contar, qué es lo que quieren decir. Y el mediador coach lo único a lo que se va a limitar es a escuchar y a preguntar y a recapitular y a parafrasear para que las partes se puedan entender. Y por último, otra de las características que también tiene mucho que ver con el proceso de coaching es la de la imparcialidad. El coach no se va a posicionar a favor de ninguna de las partes que están en conflicto, que están en el proceso. Y por tanto, para eso, el mediador coach lo que tiene que hacer es vaciar su mente para que pueda ser efectivamente imparcial. Cuando digo vaciar su mente, me refiero a vaciar su propio juicio. Cuando un coach está ante una sesión de coaching, no tiene un juicio sobre la persona a la que está haciendo coaching. Es una persona totalmente abierta, que escucha desde la curiosidad, sin ningún tipo de juicio para ayudar con ese tipo de escucha al cliente. Pues el mediador coach también es una persona imparcial, que no se posiciona ante ninguna de las partes, ninguna de las posturas es la que va a tomar partido, en ningún caso. ¿Por qué? Porque precisamente con esta imparcialidad va a ayudar a las partes a que se comprendan mejor. Si como mediadora coach, yo puedo pensar que me puedo llegar a posicionar en algún momento, siendo ético y honesto, debería de abandonar el proceso, porque no estaría ayudando a las partes, estaría dejando de ser imparcial. Y del mismo modo sucede con el coach. Cuando un coach no es capaz de vaciar su juicio y de emitir, por tanto, su juicio, pues evidentemente seguro que tampoco le está ayudando a ese cliente y por ética y honestidad también debería de abandonar el proceso. Por lo tanto, como veis, estas características de la mediación se parecen mucho también a las características del proceso de coaching. De ahí que conjuguen también y de ahí que pueda el coaching ayudar mucho a mejorar el proceso de mediación para que se pueda utilizar. Porque, como digo, no se está utilizando todo lo que se necesita. Y por último, la tercera clave, la tercera llave que vemos que es muy necesaria hoy en día en el ámbito de las empresas es precisamente que la figura del coach pueda encontrar muchas más vías de profesionalización dentro del campo empresarial y dentro del campo profesional en general. Como os comentaba al principio de la webinar, muchos coaches encuentran dificultades a la hora de ofrecer sus servicios profesionales en el ámbito de las organizaciones. Y porque a veces no está muy bien entendida la figura del coach.
A veces no se sabe si solamente es una figura que puede ayudar a la consecución de objetivos, que por supuesto sí, pero como os decía, es una figura mucho más amplia, ayuda en muchos más ámbitos, no solamente en el ámbito de la consecución de objetivos, sino también en el ámbito de la consecución de bienestar, de la consecución de objetivos personales. Yo de momento, no sé vosotros, pero yo de momento no he encontrado cuál es mi lado, mi mitad o mi parte en la que soy profesional y en la que soy persona. De momento acudo con este ser, con este cuerpo y este ser a mi trabajo, y con este cuerpo y este ser vuelvo a acudir a mi vida personal, a mi familia, a mi casa, a mi entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces en el ámbito de las empresas se nos ayuda, se nos da formación, se nos ayuda mucho para que seamos grandes profesionales, que adquiramos conocimientos, que adquiramos nuevas tecnologías, nuevos procesos, pues para hacer mejor nuestro trabajo, para hacerlo más fácil, más llevadero y alcanzar, por tanto, mejores resultados, ¿no? Pues cada día tenemos nuevas formaciones en tecnología, en innovación, en nuevos procesos. Pero no se ocupan mucho las organizaciones de dotar de formación para sentirnos mejor trabajando, para sentirnos más equilibrados como personas, para saber que para alcanzar ese máximo rendimiento que os decía antes, necesitamos estar bien a todos los niveles, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de congruencia profesional. Necesito, como profesional, que mis valores, los valores de la compañía, el clima que se respira en la organización, tengan que ver conmigo. Necesito ese bienestar. Cuando tú alcanzas ese bienestar, el rendimiento es óptimo. El rendimiento como profesional y también como persona. El equilibrio que consigues en tu vida personal es fantástico cuando tú a nivel profesional estás muy bien también. Y viceversa, cuando tú estás muy bien en tu ámbito más familiar, personal, también rindes mucho más en el ámbito profesional. ¿Por qué el coach no se dirige a las empresas para que las empresas entiendan, las organizaciones entiendan que es necesario el equilibrio para conseguir el máximo rendimiento? Que es necesario tener a personas, seres humanos completos, no solamente grandes profesionales, sino personas completas trabajando dentro de las organizaciones. Y eso, claro, ¿cómo nos podemos dirigir a las organizaciones con ese mensaje? Pues desde la mediación es mucho más sencillo, porque desde el coaching a lo mejor no lo ven tan claro, pero desde la mediación es sencillo porque es muy raro que en una empresa no haya conflictos. Es muy raro que en una empresa no haya un clima laboral en algunas ocasiones tenso. Y desde ahí el coaching y la mediación con coaching nos pueden ayudar a que se nos abran las puertas para ayudar a que las personas que trabajan dentro de las organizaciones estén más equilibradas y a que el conflicto no sea en sí mismo entendido como algo negativo, sino como un simple síntoma de que el sistema, de que la organización no está fluyendo como el empresario o el directivo quiere. A mí me gusta mucho plantearle al líder la siguiente cuestión. Cuando encuentres algún síntoma, aunque sea pequeño, de cierta tensión entre tu gente, aunque no sea un gran conflicto, pero cuando tú notes cierta tensión, avísame, porque ese es un indicador de que las cosas no están como la empresa necesita, de que hay efectivamente ese síntoma de que nos dice que no estamos alcanzando el máximo rendimiento y que no estamos yendo por el camino que queramos. La tensión, por tanto, el conflicto, debería de ser muy bienvenido en el ámbito de las organizaciones, porque, como digo, es un semáforo, es un indicador que nos está diciendo aquí las cosas no están sucediendo como yo quiero. No hay máximo rendimiento, no hay buen clima laboral. Y voy, por tanto, a acudir a un mediador coach. ¿Cómo puedo acudir, por tanto, a un mediador coach? Ya no digo a un mediador, digo a un mediador coach. Por eso que os comentaba antes, porque el coach está entrenado en las habilidades necesarias. Bueno, pues puedo acudir a un mediador coach externo. Es decir, a todas esas personas, coaches y mediadores, que se han preparado, que han hecho el curso de mediador de conflictos laborales y que se han preparado muchísimo, porque van a conocer una estructura
muy clara de cómo se hace la mediación utilizando herramientas de coaching en esa estructura definida. Ese mediador externo no es un juez ni es un árbitro. Aunque sea una figura externa, distinta de las partes que puedan estar en conflicto, no impone las soluciones, como os decía antes. ¿Por qué no las impone? Porque hace mediación y hace coaching. Por lo tanto, nunca va a aportar contenido. Siempre va a ser imparcial y neutral. Y por tanto, las soluciones las van a proponer las partes que trabajan juntas, porque se va a ver a las partes como a un equipo. Aunque no se lleven en un momento bien, el mediador coach va a conseguir que alcancen objetivos comunes y va a conseguir también que trabajen juntos para conseguir un objetivo común. Por tanto, ese mediador coach externo podemos ser cualquiera de nosotros, coaches, que sepamos mediación y que acudamos a las organizaciones a ofrecer nuestros servicios como mediador coach, como mediación desde el coaching. También puede ser un mediador coach interno, es decir, las organizaciones necesitan tener preparadas a las personas para que ayuden desde el coaching a toda la gente que trabaja dentro de la compañía. Y si además esas personas que saben hacer coaching saben también de un proceso de mediación, les puede ayudar mucho precisamente a intervenir como mediadores coach cuando el conflicto está presente. Pueden ser, por tanto, figuras internas que estén muy bien preparadas, ojo, para no aportar contenido, ojo también, para mantener la neutralidad y la imparcialidad. Todas aquellas personas que sois coaches sabemos de la dificultad que a veces tenemos para hacer coaching a personas de nuestro entorno, a personas con las que podamos tener una relación afectiva. ¿Por qué es difícil hacerle coaching a nuestra pareja, a nuestro hermano, a nuestro padre? ¿Por qué es difícil? Porque podemos caer en la tentación de enjuiciar a esa persona. Podemos caer en la tentación de que se nos nuble una escucha abierta sin juicio. De la misma manera sucede con un mediador coach interno. Tiene que estar bien preparado, tiene que estar entrenado en las habilidades de coaching y tiene que estar entrenado también en las habilidades que propone la mediación desde el coaching para que no dañe su neutralidad y su imparcialidad a la hora de ayudar a las personas a que se entiendan y se comprendan desde otro modo. Pero es muy posible que eso suceda y de hecho sucede. Hay muchas empresas que tienen a coaches dentro de sus equipos y esas personas, coaches, si saben de un proceso de mediación, pueden hacer una labor extraordinaria para que cuando aparezca un conflicto o un mal clima laboral puedan ayudar a que esa situación trascienda y mejore. Y por último, también nos encontramos con otra figura en la que entrenar esta habilidad de mediador coach puede ser maravilloso y fantástico, que es la del líder. El líder de las organizaciones debería de saber coaching y el líder de las organizaciones debería de saber también mediación desde el coaching. Un líder que se precie como tal no debe de imponer su criterio en muchas ocasiones. En otras sí, pero en muchas no. ¿Por qué? Porque en el momento en el que impone sus decisiones, ese líder va a ser absolutamente demandado continuamente. Lo van a demandar para que arregle cualquier situación. Yo he tenido la experiencia de trabajar con varias empresas en las que el líder estaba agotado, pero totalmente cansado y agotado. Y me decía, Marcela, no puedo más. Vienen continuamente a mi despacho a decirme, es que no me llevo bien con esta persona, es que este no me escucha, es que esta persona no hace lo que yo digo, es que no escucha lo que yo le comento. Todos los días Al parecer, el audio de Marcela está un poquito lento. Esperemos, por favor, pacientemente, mientras que regresa. sus empleados, es la plantilla la que sabe mucho más que él mismo de algunas cosas.
Ahora, yo sigo. A estas personas a las que están, como digo, agotadas porque no quieren imponer su criterio, es precisamente esta formación de coaching y de mediación desde el coaching la que le puede ayudar mucho. Será un líder que siente a las partes para que las partes se entiendan y que sean estas partes en conflicto. Un líder que se posiciona va a dejar de ser líder para una de las partes. Un líder mediador, coach, va a ser un líder inspirador, va a ser un ejemplo de persona que lo único que hace es ayudar con su escucha, con sus preguntas, con su neutralidad y con su imparcialidad. Por tanto, ¿qué herramientas o de qué forma el coaching nos puede ayudar en un proceso de mediación? ¿O cómo conjugar el proceso de mediación con coaching? Pues fijaros, primero ayudamos a las partes. ¿Quiénes son las partes? Las partes son todas aquellas personas que están involucradas en un conflicto o en una tensión laboral, en una tensión o laboral o familiar. Es decir, que están posicionándose de una forma que obstaculizan el máximo rendimiento y el buen clima laboral dentro de, en este caso, las organizaciones, que es un poco el escenario donde estamos ahora mismo comentando la webinar. Entonces, el primer foco donde prestamos la mediación desde el coaching, el primer punto de partida es ayudar a las partes. ¿Cómo las ayudamos? Primero, preparándolas bien. Antes de sentarlas a que juntas se escuchen de una manera distinta, hacemos sesiones individuales con las partes. Sesiones individuales que son muy parecidas a las sesiones de coaching en el sentido de que hay una escucha totalmente abierta, una escucha totalmente sin juicio, que le ayudamos a que definan claramente lo que quieren y que le ayudamos también a que visualicen cuál puede ser la solución para ellos. De qué manera ellos comprenden o entienden qué debería de ser el estado deseado, la solución a alcanzar. Y eso lo hacemos de forma individual al principio con las partes. Eso nos puede llevar una sesión o nos puede llevar más de una sesión. Las partes tienen que estar bien preparadas antes de sentarse juntas. Como os comentaba antes, si yo tengo un problema, un conflicto con una persona, por mucho proceso de mediación al que me invite la empresa y al que yo quiera acudir, si antes no me he preparado para gestionar bien mis emociones y para abrir un poco mi mente, difícilmente voy a poder cambiar mi manera de interpretar lo que me pueda contar la otra persona. Por lo tanto, la preparación con las partes es absolutamente necesaria e imprescindible desde el proceso de mediación con coaching que hemos diseñado y que explicamos en el curso de mediador de conflictos laborales. Para ayudar a las partes utilizamos herramientas de coaching. Las posiciones perceptivas, sin duda, son una herramienta de coaching con PNL que utilizamos en este proceso. Además de ayudar a las partes antes de que se sienten a mediar y hablar, también tenemos en cuenta el conflicto, el asunto, de qué estamos hablando, cuál puede ser la solución que proponen las partes. Ese asunto, ese conflicto, no se aborda desde el punto de vista de algo que se tenga que solucionar, sino que el conflicto o ese asunto lo llevamos al futuro. Es decir, ¿cuál es el estado deseado que queremos alcanzar? No se trata, por tanto, de abordar qué ha pasado o qué me ha llevado a esta situación, sino que, al igual que sucede en un proceso de coaching, nos posicionamos en el futuro. Es en el futuro donde se construyen las soluciones. Y ese futuro es un futuro común, porque le vamos a ayudar a las partes a que determinen exactamente cuál es el objetivo común, qué es lo que pretenden alcanzar. Ese objetivo común se trabaja desde muchas herramientas del coaching, como sabéis y como conocéis todos. Y es ahí donde nos enfocamos cuando estamos mediando de manera conjunta. Para eso también utilizamos otra serie de herramientas como es la comunicación no violenta, una manera de comunicarse totalmente diferente donde nuestra escucha, donde nuestras palabras, donde nuestra manera de comunicarnos es totalmente acorde a conseguir, a procurar ese objetivo común. Y por último, también nos enfocamos en el proceso. Es decir, es fundamental un proceso para que el mediador coach no se sienta perdido y para que sepa claramente
dónde posicionar, dónde llevar a las partes. Al igual que el proceso de coaching, y con ICC, con la International Coaching Community, todos sabéis que es un proceso, una metodología totalmente nítida, clara, que ayuda al coach a elaborar la sesión sin ningún tipo de duda. El proceso de mediación desde el coaching también es exactamente un proceso nítido, claro, para el mediador, para que sepa en todo momento en qué parte del proceso se encuentra y pueda ayudar, por tanto, a las partes. Ese proceso va acompañado, indudablemente, de una escucha activa, de una escucha plena, va acompañado de unas preguntas poderosas, de una recapitulación, un backtracking absolutamente necesario en la mediación y va acompañado de un manejo del estado emocional absolutamente necesario en el proceso de coaching y en el proceso de mediación. Pero además de todo esto, este proceso de mediación desde el coaching va acompañado del estado que sabemos manejar el coach, los coaches, que es el estado coach. En todo proceso de coaching y, por supuesto, en el proceso de mediación desde el coaching, el mediador debe de estar totalmente centrado, exactamente igual que si estuviera haciendo una sesión de coaching. Abierto, open, abierto a lo que digan las partes, sin juicio, ayudando a que las partes también estén abiertas. Awareness, consciente, en todo momento concentrado, consciente de cómo se encuentran las partes, ¿no? Calibrando, observando cómo se encuentran las partes. El mediador coach también tiene que estar conectado, conectado con las partes, manteniendo su imparcialidad, manteniendo la neutralidad, pero sosteniendo y ayudando, acompañando a que las partes se sientan en plena armonía, se sientan que están formando un sistema, procurando, por tanto, un objetivo común y procurando soluciones. Y holding, como digo, sosteniendo. Ese estado coach, que los coaches tenemos muy entrenado, porque sabemos utilizarlo en las sesiones de coaching, es lo que necesita la mediación también. Y el mediador necesita este estado coach para poder acompañar a las partes durante todo el proceso de mediación. ¿Qué vamos a conseguir, por tanto, si un mediador coach utiliza el proceso de mediación con coaching? Lo primero, mejorar el clima laboral, tan importante, como os decía al principio de la webinar, y tan poco posicionado como algo a alcanzar dentro de las empresas. Si mejoramos el clima laboral, sin duda, vamos a mejorar la productividad porque nos vamos a sentir mejor como personas y vamos a ser muchísimo más productivos. También vamos a reducir el absentismo, ese absentismo tanto exterior, es decir, ese absentismo de aquellas personas que no acuden al trabajo, como también vamos a reducir el absentismo interior, esas personas que sí acuden al trabajo pero que están ausentes mientras trabajan. Pues eso también lo vamos a reducir si gracias a un proceso de mediación desde el coaching mejoramos el clima laboral. Por supuesto, reduciremos costes. No es lo mismo acudir a un proceso judicial para arreglar una disputa o un problema que pueda haber en una compañía, que eso genera costes, tiempo, pérdida de energía, que si acudimos a un proceso de mediación donde las propias partes alcanzan sus propias soluciones. Eso ahorra tiempo y ahorra, por supuesto, muchísimo dinero a las empresas y muchísima salud y energía a las personas involucradas en el conflicto. Y por último, también vamos a conseguir como compañía, como empresa, reputación corporativa. Una empresa que apuesta por la mediación y que apuesta por la mediación desde el coaching con herramientas como el coaching para mediar, es una empresa que puede ser un gran lugar para trabajar. Podría ser una empresa de las relacionadas en las que alcanzan el ranking de las mejores empresas para trabajar. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener como reputación corporativa, como distintivo, en esta empresa se media desde el coaching para solucionar los conflictos? Sin duda es una tarjeta de presentación extraordinaria para todos los clientes y para todas las personas que quieran trabajar en empresas. Y no lo he puesto aquí y ahora mismo, mientras lo estoy contando, se me está también ocurriendo que una empresa que apuesta por la mediación desde el coaching es una empresa que atrae talento y que retiene talento.
A mí me encantaría trabajar en una empresa donde si tengo algún conflicto con alguna persona, sé que la propia compañía va a procurar de un proceso de mediación desde el coaching para solucionarlo. Bueno, por lo tanto, ya finalizando con la webinar para que podamos charlar un ratito, planteo esta última diapositiva para que veáis que el coach o la coach, en este caso he puesto a una mujer, tiene muchas salidas, muchos caminos. Sí, la imagen se ha cortado un momento. Esperemos que se reconecte el audio de Marcela para que podamos continuar. ¿Me escuchan a mí o será que se pausó todo el webinar general? Listo, listo. Entonces sí me están escuchando. Debe ser una situación con el computador de Marcela. Esperemos un segundo, ya debe regresar. Sí, muchas gracias por su paciencia. Ya en breves momentos debería estar regresando. Hola Marcela, se había perdido Hola. tu conexión. ¿Cuánto tiempo se ha perdido la conexión? No me asustes. Apenas dijiste que ya ibas a cerrar para pasar a Vale. algunas personas, ahí se perdió. Si quieres, O sea que vuélvenos a mostrar tu pantalla. esta era la última. Todavía no vemos nada, ya. Compártelo otra vez. Ah, vale, perfecto. Vaya, por Dios. La comparto. Exacto, se puede detener. Ahí está. ¿Ahora la veis? Ya apareció. ¿Era esta? Era esa, exactamente, sí. Ah, bien, pues menos mal. Sí que era ya la última. Os comentaba que como veis, tenemos muchísimas salidas como coaches, no solamente bueno, pues ayudar a que las empresas alcancen sus objetivos y sus máximos resultados, sino también dirigirnos a las empresas en aquellas que vemos que el clima laboral no es el más adecuado, que hay pequeñas tensiones, porque desde la mediación con coaching les podemos ayudar. Les podemos ayudar a que precisamente haya una mejor comunicación interna entre su gente, sea un conflicto muy latente o sea, como digo, una pequeña tensión. Y con ese proceso de mejora de la comunicación con la mediación, podemos ayudar a que las personas se sientan mejor trabajando, exista mejor clima laboral y, por lo tanto, se sientan altamente productivos como personas, como profesionales. Y como os decía, no sé si lo escuchasteis antes, ¿no? Pero una empresa que apuesta por las personas es una empresa que sin duda alcanza una gran reputación corporativa y un mediador coach puede ayudar a hacerlo. O sea que todas aquellas personas que todavía no sois coaches, sin duda, os invitamos a que estamos en más de 67 países con la ICC. Tenemos certificaciones a lo largo de todo el año. Consultad la página de la International Coaching Community para poder certificaros como coaches. Y aquellas personas que ya sois coaches y que queréis tener ese plus para ayudar también desde la mediación, la formación que estamos presentando ahora de mediador de conflictos laborales desde el coaching sin duda os va a ayudar. Es también otra oportunidad más para acercarnos al ámbito de la empresa. Las empresas de verdad necesitan mediar, las empresas necesitan a los coaches con todas las habilidades que tenemos entrenadas para que ayudemos a la gente a sentirse mejor en el trabajo, a que el conflicto no sea una barrera, un obstáculo, que el conflicto sea una llamada a que las cosas vayan mejor. Y ya con esto me despido para que me preguntéis lo que queráis y estaré a vuestra disposición. Gracias, Alexis. Efectivamente, Marcela, gracias por la gran presentación. Sí hay algunas dudas en este momento y pues vamos a invitar también a cualquier otra pregunta que tengan, en este momento pueden hacerla. María, por ejemplo, nos pregunta si la empresa en la que vas a colaborar en el proceso de mediación es una empresa familiar en la que todos los directivos son hermanos y no tienen las mejores relaciones, ¿cómo se podría llevar a cabo el proceso? Bueno, de la misma manera que si no fueran hermanos. Yo, de hecho, tengo mucha experiencia en temas de herencias, ¿no? De hermanos que no se hablan y que pueden alcanzar, tener objetivos comunes. Mira, de entrada, yo parto de la idea, de la creencia, que todas las personas quieren estar bien.
no quieren estar mal, ellas mismas, ¿no? A lo mejor pueden desear que la otra persona no esté tan bien como uno piensa, pero ellas quieren estar bien. Por lo tanto, en esta empresa familiar que comentas, es muy probable que estos hermanos, ellos, cada uno de ellos a nivel particular, quieran sentirse mejor. Cuando tú les hablas de que desde un proceso de mediación puede que no se alcance una solución común, ojo, puede que ni siquiera lleguen a un entendimiento, pero que sin duda el proceso les va a ayudar a sentirse mejor. ¿De qué manera? Como os decía antes, primero preparando a las partes. Esos hermanos o esas personas tienen que tener primero sesiones individuales antes de acudir a la mediación conjunta. En las sesiones individuales se hacen muchísimas técnicas relacionadas con ampliar el foco, con ampliar el mapa, ampliar la perspectiva. No sé si conoces las posiciones perceptivas, pero es una herramienta muy poderosa para que las personas nos posicionemos desde distintos puntos de vista, que nos podamos posicionar incluso siendo el otro hermano, cómo me está viendo a mí, cómo puede estar interpretando esta situación. Una vez que hemos ayudado a que las partes en las sesiones individuales amplíen el foco, puedan ver las intenciones que pueden tener las otras partes y no solo sus comportamientos, sino también sus intenciones, qué pueden estar buscando, qué pueden estar necesitando. Cuando somos capaces de ayudarles a que efectivamente lo vean desde otro mapa, desde otra perspectiva, es ahí cuando los sentamos a todos juntos para que se inicie la mediación conjunta. Pero para eso se establecen unas reglas del juego. Esas reglas del juego, que forman parte del proceso de mediación, tienen que validarlas todos ellos. ¿Cuáles son estas reglas del juego? Se va a escuchar a cada uno de los intervinientes con respeto y se va a respetar el turno de palabra. Cada argumento que utilicen las partes tiene que ser validado por los demás. Cuando digo validado no es que sea aceptado, pero sí que sea escuchado con apertura. Y en todo momento se va a buscar el objetivo común. Vamos a ir despreciando, por así decirlo, las cosas que nos separan y nos vamos a enfocar en las cosas que nos unen. A veces las cosas que nos unen son tan pequeñitas como queremos sentirnos tranquilos durante la sesión. A veces es solamente eso, pero vamos a enfocarnos siempre en las cosas que nos unen. Y poco a poco, con determinadas técnicas, comunicación no violenta, diseñar el futuro, qué tipo de futuro queremos, cómo nos queremos relacionar. A lo mejor esos hermanos no se siguen hablando, no tienen por qué hablarse, pero sí respetarse y comunicarse de una forma que puedan trabajar juntos. Y cuando hay un pequeño cambio en el comportamiento de esos hermanos, es muy probable que ese pequeño cambio ayude a que el cambio se vaya expandiendo y poco a poco mejore la relación. Yo he trabajado, como digo, con empresas y sobre todo con hermanos que no se hablaban, que siguen ahora comunicándose de una manera bastante distante, pero que son capaces de trabajar juntos y de trabajar por un objetivo común. No sé si te he respondido, pero bueno, ahora no tengo mucho tiempo para contarte muchas técnicas, pero sin duda en la formación ojalá te puedas apuntar. Ahí vamos a diseccionar muchas técnicas que pueden ayudar. Pero la mediación desde el coaching sin duda es una herramienta fabulosa también para el ámbito familiar. Muchas gracias, Marcela. Alguien había preguntado también si durante el curso se iba a tratar también o se iba a enseñar el contenido de las sesiones previas, como de las sesiones iniciales, antes del proceso de mediación. Y ya por chat le contesté la respuesta, pero me gustaría tú también que ampliaras. Sí, por supuesto. El curso consta de 6 módulos, ¿no? En el primer módulo se va a hablar ya de la gestión emocional, que es una de las herramientas que vamos a utilizar en la preparación de las partes. En el segundo módulo se va a hablar de escucha y de comunicación no violenta, que es otra herramienta que se va a utilizar en las sesiones conjuntas. En el tercer módulo vamos a hablar de la estructura del proceso de mediación y una de las partes es precisamente la previa al proceso de mediación conjunta, que es preparando a las partes. Preparar a las partes forma parte del proceso de mediación, ¿eh? No es un proceso independiente.
forma parte del proceso de mediación, lo que pasa que desde nuestra experiencia es necesario preparar a las partes antes de sentarlas a hablar y a comunicarse de manera conjunta, porque si no, bueno, pues puede suceder que sigan con la misma carga emocional y que sigan con la misma manera de escucharse, ¿no? O sea, es decir, prácticamente nula. Por lo tanto, es necesario. Y sí se explica en el primer módulo y en el tercero de la formación. Y después, el cuarto y quinto módulo, que intervendrá mi compañero Daniel Álvarez, nos va a hablar no solamente de cómo se forma ya, una vez que están las partes conjuntas, cómo se forma el animal llamado equipo. Es decir, cómo las partes que en un principio están tan separadas pueden llegar a formar equipo para trabajar en el objetivo común. El quinto módulo tiene que ver con todos los elementos que conforman el conflicto, porque esas partes forman parte de un sistema más grande, de un sistema mayor, y ese sistema mayor también ayuda o no a que se puedan alcanzar soluciones. Y por último, el sexto módulo, vamos a tener la suerte de contar con Jaime Martínez, que es una persona que ha trabajado en una gran multinacional y que ha trabajado muchísimos años en el Departamento de Recursos Humanos, mediando y gestionando conflictos. Por lo tanto, va a ser un módulo de casos totalmente prácticos, donde él va a contar su experiencia y donde todos vosotros también podéis participar, pues trayendo los casos prácticos que tengáis pues más dudosos para que los podamos compartir entre todos. Nos gusta que la formación sea totalmente participativa, por lo tanto, si tenéis alguna cuestión que os gustaría plantear durante la formación, será muy bienvenida y aprenderemos todos de esas prácticas. Excelente. Y Marcela, ya que hablaste también sobre los trainers adicionales que van a entrar, ¿podrías también contarnos un poquito quién más va a participar como trainers? Por supuesto. Bueno, además de participar yo en la formación, que ya me conocéis, otra de las personas que además fuimos copartícipes a la hora de diseñar el curso es Daniel Álvarez Lamas, que es otro de los trainers oficiales de la ICC aquí en España y además es una persona muy conocida en el ámbito de las organizaciones, ¿no? Él también tiene pues varios cursos con la ICC sobre organizaciones vivas y es un gran trainer de coaching de equipos, además también del coaching individual. Daniel estará impartiendo, como digo, los módulos 4 y 5. Y también nos acompaña Jaime Martínez, que como os comentaba es una persona que ha trabajado muchísimos años en Repsol, ¿no? Y que es una gran multinacional por todo el mundo y ayudando además desde el punto de vista del Departamento de Recursos Humanos, uno de los mayores directivos de este departamento en esta multinacional y que tiene muchísima experiencia en la mediación del conflicto. Además, él es psicólogo y además coach de la ICC. Y otra de las personas que nos va a ayudar es Carmen Cruz Fábrega, que es una experta en comunicación no violenta, también coach de la ICC, y que nos va a contar esta herramienta tan potente de cómo ayudar a las partes cuando ya están sentadas juntas en el proceso de mediación propiamente dicho, a que se comuniquen estableciendo unas reglas muy claras, muy básicas de comunicación, pero que ayudan mucho a través del lenguaje a que no haya malos entendidos y a que todas las palabras que se pronuncien sean palabras tendentes al objetivo común, a construir y no a destruir. La comunicación no violenta, que es, como decía antes Carmen, una experta en esta disciplina, va a ser sin duda una herramienta muy potente en el curso, ya lo veréis. Y somos las 4 personas que os vamos a acompañar si os animáis y os anotáis. Excelente, excelente. Pues, como se dan cuenta, este va a ser un gran curso, va a ser un muy buen programa. Ya hemos tenido nuestra primera versión y esperamos tener ahora nuestra segunda versión. Los invitamos a todos a que participen, compártanlo por favor a quien crean que podría beneficiarse de este curso y los esperamos entonces para arrancar dentro de muy poco. Listo, Marcela. Entonces, ¿no hay más preguntas por ahora? Exactamente, pues muchas gracias, Alexis. Si tienen alguna otra inquietud, por favor no duden en escribirnos. Visiten la página internationalcoachingcommunity.com para que puedan tener más información sobre el curso y sobre nuestras certificaciones también. Entonces, sin más, perdón, hay una pregunta más antes de terminar. Dice Esmeralda que si es posible abrir el diálogo a una persona totalmente negada al diálogo.
En la mediación, como os comentaba antes, es un proceso voluntario, ¿no? Es un proceso voluntario donde las partes tienen que querer acudir a la mediación. A mí me gusta mucho hacerle una pregunta, por ejemplo, a personas como esta que puede estar negada, ¿no? Oye, ¿qué propones en lugar de esta situación? ¿Quieres esta situación? ¿No? Y la mayor parte de la gente dice, pues no, no me siento bien en esta situación, no quiero esto. ¿Qué propones entonces, ¿no? Distinto a esto. Si está negada la comunicación, ¿cuál es para esa persona la solución? De hecho, ¿cuál es la solución para ti? Es una pregunta que solemos hacer en esa fase previa, ¿no? ¿Cuál es la solución para ti? ¿Cómo solucionarías este asunto si solo de ti dependiese? Y es muy probable que la negación a aportar, ¿no?, su visión no la dé, ¿no? Si efectivamente no quiere esa persona mediar, pues el proceso no va a resultar. Por eso la voluntariedad tiene que estar presente. Ahora, cuando tú a una persona le preguntas, por muy negada que esté la comunicación, ¿cómo te sientes? ¿Quieres sentirte así mañana trabajando? ¿Qué solución propones? ¿Cómo te gustaría sentirte en lugar de este modo, ¿no? ¿Cómo quieres estar? Es muy probable que ahí empiece una conversación. Es un coach, ya sabéis, lo hace de maravilla. Por lo tanto, yo os animo a que si no sois coaches, por favor, la certificación internacional de coaching es una ventana poderosísima para que después podamos también trabajar dentro de las organizaciones. Como os decía Alexis, hay todas las certificaciones de la ICETI a vuestra disposición y aquí en España estamos abriendo matrícula ahora en marzo en Madrid, con lo cual, nada, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Marcela. Y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos verlos entonces en el curso de Mediador de Conflictos Laborales. Que tengan una muy buena noche, muy buen día. Saludos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao.